En estos programas, en esta serie de programas, estamos hablando de la educación en el amor, de la educación del corazón. Y en el anterior veíamos cómo íbamos a intentar tomar como hilo conductor los 6 sentidos del ser humano. El último era el sentido común para los que se despisten con los 5 sentidos habituales de los que hablamos. Y tratábamos cómo miramos el mundo, cómo miramos a las personas, cómo nos miramos a nosotros mismos, porque desde ahí es desde donde podemos transmitir un modo de mirar a las personas a las que queremos educar. También la mirada de ellos nos renueva a nosotros. Cuando un niño se abre al asombro, ¿cuántas veces despierta en nosotros la capacidad también de asombrarnos, de no dar las cosas por supuesto, de no dejarnos llevar pues, por los sinsabores, por la frustración? Realmente la mirada de los niños nos renueva. Por eso cuando Dios dice a través de Jesucristo que el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, es decir, el que no mira como un niño no puede disfrutar de la eternidad del amor de Dios, lo que nos está diciendo es: aprende de los niños a vivir en confianza, la confianza que tienen nuestros hijos en nosotros. Pues aprende de ellos, aprende de los niños a abrirte a la maravilla de la creación, de todos los regalos que recibimos continuamente de Dios. Por eso también cuando hablábamos de la mirada y de esa incondicionalidad que nos salva, de esa incondicionalidad de nuestra mirada que salva a nuestros hijos, que saben que pueden meter la pata, que saben que pueden no llegar a las expectativas que teníamos sobre ellos, porque les vamos a querer a pesar de esos errores o a pesar de no dar el 100% de la perfección. Pues es muy grande preguntarse cómo nos mira Dios, porque Dios nos mira así. Dios nos quiere cuando hacemos las cosas mal. Es más, nos quiere especialmente cuando hacemos las cosas mal, porque es cuando más le necesitamos. Y esa experiencia viva de que somos profundamente amados también cuando nos equivocamos, pues es una de las gracias más grandes que podemos vivir en una familia, en una comunidad cristiana, en un grupo de amigos. Saber que nos van a querer sin condiciones, que nos van a querer cuando más lo necesitamos, que es cuando hemos metido la pata, que nos van a acoger cuando pidamos perdón y que saben que nosotros vamos a querer incondicionalmente. Lo vamos a intentar porque normalmente pues, no nos sale tan fácil, ¿no? Pero por lo menos es la aspiración que tenemos y es lo que pedimos a Dios que nos regale, y es la lucha que también tenemos en nuestro interior, de decir: yo no me quiero rendir al rencor, yo no me quiero rendir a la desesperanza, yo quiero realmente amar con esa incondicionalidad con la que me ama Dios, y es lo que le pido continuamente. Quizá es la oración que más tendríamos que tener en la boca, ¿no? Dios mío, enséñame a mirar como tú miras, a mirarme como tú miras y a mirar a los demás como tú les miras. Bueno, el segundo sentido que había cogido es el oído, que hay ese chiste que dicen de que tenemos 2 orejas y una boca, pero hablamos el doble de lo que escuchamos, ¿no? Bueno, pues antes decíamos que vamos del oído, o sea, del sentido, perdón, a cómo tenemos ese sentido vibrante en el corazón. Pues con el oído podemos escuchar. Y escuchar significa abrirnos a lo que el otro nos está manifestando desde su interior. O sea, cuando oímos a alguien y queremos escucharle, miramos a esa persona y vemos lo que esa persona dice y también quién lo dice, por qué lo dice, por qué actúa de esa manera. El otro día, es que cuando lo recuerdo me impacta, la verdad. Después de dar un taller de formación del corazón y de la sexualidad en un cole, siempre, bueno, les digo que aunque han hecho muchas preguntas por delante y algunas
mientras estamos allí en las explicaciones y en las dinámicas, que luego me quedo por si quieren hacer alguna pregunta más personal o contar alguna inquietud, compartir alguna inquietud. Y se acercó un chaval y me contó una historia pues, que me impactó, ¿no? Él me decía, me hablaba me quería hacer una pregunta sobre las poluciones nocturnas que tienen los hombres y que él había empezado a experimentar en la adolescencia, ¿no? Y me llamó la atención que me hiciera una pregunta tan concreta sobre sexualidad y le dije, oye, no que me hiciera la pregunta, sino que me la hiciera a mí. Y le dije, oye, pero ¿tú esto no lo has hablado con tus padres? Porque yo llevaba ahí machacándoles durante 2 horas, ¿no? Que ninguna de sus preguntas se las iba a contestar nadie mejor que sus padres, que les conocen, que les quieren, que además tienen conocimiento y experiencia de la vida, ¿no? Me decía, no, yo con mis padres de sexualidad no puedo hablar. Y le pregunté, ¿pero y por qué? Y me dice, mira, pues porque en una ocasión yo estaba en casa, venía de hacer deporte y me estaba cambiando. Y llegó mi padre, que venía a coger unos calcetines, entonces entró corriendo en la habitación sin llamar y pensó, o sea, por cómo me vio, pensó en ese momento que me estaba masturbando y me empezó a gritar. Cogió los calcetines, salió y yo oí que se montaba revuelo en la cocina. Y cuando llegué, mi madre me miró con una cara de decepción, de tristeza. Claro, yo pensé, ¿y cómo explico ahora qué es lo que estaba pasando si yo ya estoy condenado? Si a mí ya da igual lo que diga, ¿no? Y a partir de entonces ya consideró que no podía volver a hablar con sus padres de nada que tuviera que ver con cómo vivía la sexualidad con su cuerpo. Claro, yo le decía, a ver, creo que tienes que volver a intentar hablar con ellos y explicarles, oye, mirad, aquí ha habido un error, ¿no? Y además me he sentido muy mal porque nadie me escuchó y porque me juzgasteis y porque tú contaste una historia, mamá, que no era real. Y ya aquí como que eso, pues se puso una etiqueta sobre mí que no me puedo quitar. Bueno, y esto que a lo mejor puede parecer un caso más extremo, nos pasa muchas veces, que es que no preguntamos qué es lo que está pasando, que damos por supuesta una intención en el corazón de la otra persona sin saber realmente por qué está haciendo algo. Porque en esta historia que os contaba yo me planteo, eso nos pasa, pero ¿y qué hubiera pasado si el padre, lo primero, hubiera tocado la puerta para entrar en la intimidad de una persona? Porque el hecho de ser padre de alguien no implica que tenga que violar la intimidad de esa persona. Es más, antes cuando hablábamos de la autoridad y de cómo la autoridad crece cuando pedimos perdón, pues lo mismo cuando entramos en la intimidad de una persona. El alma de nuestros hijos es terreno sagrado y que seamos sus padres no implica que podamos entrar ahí como un elefante en una cacharrería. Bueno, ¿qué hubiera pasado si el padre hubiera tocado la puerta? ¿Qué hubiera pasado si el padre que iba corriendo a coger unos calcetines hubiera preguntado? O si en ese momento ha interpretado algo que ha roto sus esquemas y espera a estar en frío y a después hablar con su hijo y a preguntarle y a hablar de corazón a corazón de cómo está viviendo algo, incluso que a lo mejor va en contra de los principios de su padre. Pero qué oportunidad más buena, incluso el ir en contra de tus principios, que en la adolescencia uno tiene que hacerse preguntas y muchas veces actúa en contra de lo que ha aprendido, pero es que tiene que hacer su propio camino. Y en ese camino que tiene que hacer, sigue necesitando a personas que hablen con él, que le orienten. Entonces, si el padre lo hubiera escuchado, probablemente hubieran podido hablar, que en este caso además hubiera descubierto que era el padre el que estaba en un error. Pero si el hijo lo hubiera encontrado en una conducta equivocada, pues hubieran podido hablar, ¿no? Y además hubiera tenido la oportunidad de pedirle perdón y decir, oye, pues mira, me he equivocado en lo que yo estaba interpretando, ¿no? Bueno, también escuchar cuando nos hacen preguntas, transmitir cuando hablamos antes de la mirada, esa mirada de que nadie pregunta tonterías.
cuando un hijo, cuando un alumno, cuando un catecúmeno nos hace una pregunta, sale de lo más profundo de su corazón y por lo tanto nunca va a ser algo ni tonto ni innecesario, sino algo que se cuestiona, que requiere nuestra respuesta. Y que si no la tenemos, también es precioso y es una manera maravillosa de que él crezca y de que nosotros crezcamos con él. Decir, mira, pues no tengo respuesta a esa pregunta, vamos a buscarla juntos. Incluso a veces los padres tenemos mucho miedo por esto que llaman nativos digitales, ¿no? Es que saben mucho más de tecnología que nosotros. Oye, pues bendito sea Dios, ¿no? Tenemos profesores de tecnología en casa. Ellos eran nativos digitales, pero no son patrones de barco. De momento somos nosotros los que, con nuestros desaciertos también, pero sabemos guiar un barco, sabemos enseñarles, no a lo mejor a navegar, o sea, a lo mejor saben navegar muy bien, pero no saben hacia dónde navegan. Y navegarán, pero se van a encontrar olas y se van a encontrar tormentas y se van a encontrar rocas que les pueden destruir el barco. Y nosotros de eso sí sabemos. Entonces, oye, si nos tienen que enseñar que han salido remos nuevos, pues bendito sea Dios, que no pasa nada, ¿no? Y qué bonito decirles, oye, pues enséñame a utilizar esos remos. Pero también que ellos vean que nosotros podemos transmitirles la sabiduría de, bueno, pues de todo lo que ocurre en el mar cuando navegamos. Bueno, y ese modo de hablar, igual que, cuando escuchamos, también se traduce en cómo se siente el otro escuchado por mi modo de hablar. Antes hablábamos de la mirada, pues ocurre lo mismo cuando hablamos, porque podemos hablar a una persona desde el cariño y desde el empuje de qué es más que sus dudas, de qué es más que sus errores, o podemos hablar desde el cansancio y desde la decepción. Es que no sé qué hacer contigo. Bueno, pues cuando no sé qué hacer contigo, la cosa se pone muy dura para la otra persona, porque le estás diciendo que sus errores no tienen solución y que sus preguntas no van a ningún lado. Sin embargo, si le decimos a una persona, mira, estoy cansado ahora mismo de repetirte lo mismo, tú me podrías decir cómo te lo puedo explicar para que saque de ti estas palabras algo bueno, que a lo mejor ahora lo he dicho de una manera muy rocambolesca, ¿no? Pero a mí me sirve mucho decirle, por ejemplo, bueno, no he dicho antes, no lo sé, que tengo un hijo, ¿no? A mi hijo me encanta decirle, vamos a ver, si tú fueras mamá y tuvieras un hijo al que ya le has dicho 4 veces lo que tiene que hacer porque crees que es lo bueno para él, ¿cómo le dirías esto concreto? Que apague ya el videojuego. Y este experimento lo he hecho con muchos padres. No sé en qué porcentaje, pero en el altísimo porcentaje de los casos lo que te dicen es, pues yo le diría lo mismo que me estás diciendo y creo que me habría enfadado ya, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa. Y hay veces que dicen, pues yo le dejaría hacer lo que le diera la gana. Y a los 3 minutos vienen y te dicen, bueno, estaba enfadado, pero realmente yo le diría que... Y entienden que lo que les estamos diciendo no es porque nos apetece mandar, sino que tiene un sentido y que el sentido que tiene es que buscamos su bien. Y bueno, que si metemos un grito porque ya te he dicho 57.000 veces, pues también pedimos perdón. Y si decimos esa frase tan desafortunada de no sé qué hacer contigo, pues cuando nos enfriamos, volvemos y con todo el cariño del mundo le damos un abrazo y decimos, mira, yo no quería decir que no sé qué hacer contigo. Probablemente lo que quería decir es que no sé qué hacer conmigo cuando me canso, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer para que puedas crecer en esto, para que puedas mejorar en esto, también para que no lleguemos a enfadarnos de esta manera? Bueno, es una manera de hablar en el que el otro se siente escuchado, siente que su manera de vivir tiene una respuesta en nosotros que es acogida con amor y que es impulsada desde el amor.